Utterson dejó escapar un suspiro y dijo: «Bien, lo prometo». El asesinato de Carew. Aproximadamente un año después, en octubre de 1800, todo Londres se vio conmocionado por un crimen de ferocidad singular, aún más notorio por la alta posición de la víctima. Los detalles eran escasos pero sorprendentes. Una sirvienta que vivía sola en una casa no muy lejos del río había subido a su cuarto para acostarse a eso de las 11, aunque después de la madrugada la niebla cayó sobre la ciudad. En las primeras horas de la noche el cielo estaba limpio y el callejón al que le daba la ventana del cuarto aparecía brillantemente iluminado por la luna llena. Sin duda la doncella tenía cierta predisposición romántica, porque se sentó arropada en ensueños vagos sobre un baúl junto a la ventana, perdida en vagos ensueños. Nunca, solía decir entre lágrimas, cuando relataba lo ocurrido, nunca se había sentido tan en paz con todas las gentes, ni había notado mayor placidez o sosiego en todas las cosas. Y estando así sentada, vio que se acercaba por el callejón un elegante anciano caballero, de cabello blanco, y que avanzaba en dirección opuesta, otro señor muy pequeño en el que apenas se fijó. Cuando se cruzaron, lo que ocurrió precisamente debajo de la ventana, el más viejo hizo una reverencia y se acercó al otro con un gentil ademán de cortesía. No parecía que el motivo de la charla fuera cosa importante, por su manera de señalar. Parecía que el anciano trataba tan solo de orientarse en su camino, pero mientras hablaban, la luna iluminaba su semblante y la muchacha se deleitaba mirándole, porque parecía desprenderse de él como un hálito de candorosa y anticuada bondad, y al mismo tiempo, sin embargo, tenía cierta altivez en sus formas, como nacidas de la seguridad en sí mismo. Se fijó después que el otro, y se sorprendió al reconocer en él a cierto Mr. Hyde que en una ocasión había visitado a su amo, inspirándole una gran antipatía. Tenía él tal en la mano un recio bastón con el que jugueteaba, y sin contestar palabra a su interlocutor, parecía escucharle con un mal reprimida impaciencia. Y de pronto su cólera estalló como un explosivo, dando patadas en el suelo, blandiendo el garrote y comportándose, al decir de la doncella, como un demente. El anciano retrocedió un paso, al parecer muy extrañado y un tanto ofendido, y con esto perdió Mr. Hyde todo freno y lo apaleó hasta derribarlo por tierra. Y un instante después, con un frenesí animal, estaba pisoteando a su víctima y descargaba sobre ella tantos golpes que se oía el crujido de los huesos al romperse, y el cuerpo fue a parar al arroyo. A la vista de los horrores, la doncella se desmayó. Eran ya las 2 de la mañana cuando volvió en sí y avisó a la policía. El asesino se había ido mucho antes, pero allí yacía su víctima, en medio de la calleja, destrozada de un modo increíble. El bastón con que había cometido el crimen, aunque era de una madera rara, pesada y recia, se había partido en dos. Tal había sido la violencia de la salvaje agresión, y una mitad astillada había rodado hasta el borde de la acera. La otra, sin duda, se la había llevado el asesino. Sobre la víctima se encontraron un portamonedas y un reloj de oro, ni tarjetas ni otros documentos, a no ser un pliego lacrado y franqueado, que al parecer llevaba al correo con el nombre y la dirección de Mr. Utterson. Aquella misma mañana se lo presentaron al abogado, cuando aún estaba en la cama, y tan pronto como lo vio y le dejaron las circunstancias del caso, y le dijeron las circunstancias del caso, dijo solemnemente: «Nada diré hasta que haya visto el cadáver. Parece este un asunto muy serio. Tenga usted la bondad de esperar mientras me visto». Y con el mismo gesto grave, después de desayunar deprisa, se fue en un coche al destacamento de policía, donde ya había llevado el cadáver. En cuanto entró en la celda, hizo un ademán afirmativo. «Sí», dijo, «lo conozco. Siento decir que es Sir Danvers Carew». «Caramba, ¿será posible?», exclamó el funcionario, y enseguida brilló en sus ojos la ambición profesional. «Esto va a ser la mar de ruido. ¿Y acaso usted pueda ayudarnos a echar mano al autor?».
y en pocas palabras le contó lo que la doncella había visto y le enseñó el bastón roto. Mr. Utterson se había sobrecogido tan pronto como oyó el nombre de Hyde, pero cuando le pusieron delante el bastón no pudo dudar. Roto y deforme como estaba, vio que era el mismo que él había regalado muchos años atrás a Henry Jekyll. ¿Es este Mr. Hyde bajo de estatura?, preguntó. Muy pequeño y muy mal encarado, según decía la doncella. Mr. Utterson meditó y luego, levantando la cabeza, dijo: si quiere usted venir conmigo en mi coche, me parece que podré llevarle a casa de ese hombre. Para entonces ya eran las 9 de la mañana y se había echado encima la primera niebla de la estación. Un gran manto de color chocolate descendía, ocultando el cielo, pero el viento embestía y dispersaba continuamente aquel ejército de vapores. Y así, mientras el coche rodaba de calle en calle, iba contemplando a Mr. Utterson una prodigiosa variedad de tintes y gradaciones de luz crepuscular. Aquí oscuridad como el comienzo de la noche, más allá un cárdeno fulgor parduzco, como el reflejo de una extraña conflagración. En otro lado, solo por un instante, la niebla se había disgregado y un lívido rayo de sol se filtraba por entre los flotantes jirones de brumas. El triste barrio de Soho entrevistó en esos cambiantes atisbos, con sus calles fangosas y sus gentes desarrapadas, y sus luces de gas que no habían llegado a apagar o habían sido encendidas de nuevo para combatir aquella fúnebre reinvasión de las tinieblas. Surgía ante los ojos del abogado como un trozo de una ciudad de pesadilla. No eran además menos sombríos sus pensamientos, y cada vez que miraba a hurtadillas a su compañero de coche, sentía vagamente un asomo de terror de la justicia y de sus agentes, que puede asaltar a veces al más honrado de los hombres. Al detenerse el coche en la dirección indicada, la niebla se levantó un poco y Mr. Utterson pudo ver una calle renegrida, una taberna, una casa de comida francesa de baja estofa, un tenducho de mercaderías variadas y miserias, muchos chicos andrajosos